Pues se incorpora a esta mesa el diputado por Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, para darnos también su visión sobre la figura de Santiago Carrillo. Señor Llamazares, buenas noches. Buenas noches. Escuchábamos hace un instante a Antonio Garrigues Walker, que nos decía que Santiago Carrillo nos puede servir como ejemplo a la sociedad en general, para los políticos en particular, para tomar nota de ese diálogo. ¿Opina igual? Sí, yo creo que es una buena oportunidad, es al mismo tiempo una desgracia, ¿no? Pero es una buena oportunidad para recuperar lo mejor de la política, ¿no? Porque en estos momentos da la impresión de que la política está asociada al interés personal por encima del interés colectivo y además está asociada a la bronca y a la incapacidad de diálogo y de acuerdo. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que la política, precisamente, lo mejor de la política es la tradición de Santiago Carrillo, y no la polarización que vivimos en estos momentos en la vida política y en la vida social, ¿no? En ese sentido, Santiago Carrillo, pues una parte de nuestra historia, una historia convulsa, ¿no? Decía antes, con grandezas y con errores, ¿no? Pero es parte de la historia de la izquierda europea también. Yo creo que es una figura que no solamente tiene una dimensión nacional, tiene una dimensión internacional muy clara, porque ha vivido toda la evolución de la izquierda a lo largo de un siglo, y en ese sentido es un punto de referencia para todos nosotros. Yo empecé en la política frente a Santiago, no con Santiago. Yo estaba frente a Santiago, que estaba en la universidad. Santiago Carrillo en aquel momento era el que abanderaba el diálogo, el pacto, el acuerdo. Nosotros éramos más radicales en la universidad. Sin embargo, bueno, con el tiempo he terminado dándole la razón más a él, experimentado político, que a un joven de aquellos tiempos, ¿no? Y ahora yo he notado en Santiago, cuando he llegado aquí desde Asturias, ¿no? Un sitio agreste, de Madrid, para alguien que viene de Asturias, pues una actitud acogedora que tampoco se le conoce en su carácter, ¿no? Parece una persona pues seria y demás. No, era una persona muy acogedora, muy dialogante, y que estaba hasta el último día al detalle de lo que pasaba en la sociedad española. Es decir, digamos, en ningún momento me decían que la noche anterior estuvo hablando de la dimisión de Esperanza Aguirre en la cena, aunque no cenó mucho, ¿no? Pero quiero decir, ese es, digamos, el político que era Santiago Carrillo, un político de raza y además un político de acción. Yo creo que es lo fundamental de su vida. Llama la atención, señor Llamazares, porque usted dice que empezó con el de frente, pero no es el único político, quiero decir, dentro del Partido Comunista, en este caso de la izquierda, que tuvo sus más y sus menos con Santiago Carrillo y luego terminó a buenas con él, porque se me ocurre ahora mismo el caso de Cristina Almeida. Sí, bueno, yo creo que también puede ser representativa de esa corriente, aunque, digamos, ella más directamente implicada en las confrontaciones que en aquel momento se daban en el seno del Partido Comunista de España, y yo más desde el movimiento estudiantil, que veíamos, digamos, la transición pues desde una posición más radical, podemos decir, ¿no? Pero visto con distancia, pues yo creo que Santiago es la pieza esencial de la Constitución española y la pieza esencial de la reconciliación. Creo que hizo mucho más él por la Constitución y por la reconciliación que la gran mayoría, y creo que junto con Suárez son quizás los dos personajes fundamentales, además del pueblo español, por supuesto, que quería la democracia y que contribuyó a ella con fuertes movilizaciones y con fuertes compromisos. Yo creo que son dos personajes, parece que es el libro de Cercas, donde se dice que son dos personajes que no son de tragedia griega, ¿no? Tragedia griega, bueno, se consiguen o no se consiguen de manera radical los objetivos, ¿no? En este caso, digamos, tuvieron que gestionar la frustración de conciliar entre posiciones antagónicas que se habían visto ante una guerra civil en los años 30, ¿no? Enseguida vamos a seguir hablando sobre esa evolución política que tuvo Santiago Carrillo, pero este programa está muy abierto a las redes sociales. Estamos muy pendientes no solamente a lo que dicen nuestros internautas, sino también lo que dicen los políticos, los diputados en su Twitter. Y tenemos un mensaje de Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida. Dice que algunos diputados del Partido Popular no han aplaudido en ese homenaje a Carrillo en el Congreso, con la que abríamos, la imagen con la que abríamos hoy la noche. Yo me quedaría con que la inmensa mayoría no solamente hemos aplaudido, sino que nos hemos puesto en pie y hemos hecho un homenaje a Santiago Carrillo. Que algunos no lo entiendan todavía, tampoco lo entendieron en la transición democrática, y no me sorprende, pero son una minoría, una absoluta minoría.
Insistimos en un mensaje de Alberto Garzón desde Twitter. Me interesaría profundizar un poco en esa evolución de Carrillo en el ámbito político, porque empezó muy joven en política, a los 19 años era secretario general de las Juventudes Socialistas. En un principio quizás se apostó por un comunismo duro hasta llegar a un eurocomunismo. Se puede decir que fue el padre del denominado eurocomunismo. ¿A usted qué le parece esa evolución? ¿Cómo la valora? ¿Cómo aporta o qué ha aportado a la historia reciente de España? Desde muy joven ya era así. Es decir, la imagen de Santiago como sector duro del partido no se compadece con la realidad. Quien conozca la historia del Partido Comunista de España sabe que precisamente la época ya de Santiago, la época del partido en guerra, del Partido Comunista de España en defensa de la República, es una época aperturista, es una época además donde el Partido Comunista de España tiene contactos con sectores profesionales, con sectores intelectuales, es decir, donde amplía su influencia. Quizás la época inicial, la época del partido que consideraba la República una república burguesa, sea el partido anterior a Santiago, pero el partido de Santiago ya es un partido claramente comprometido con la República y claramente comprometido con la defensa de los valores republicanos, ¿no? Y luego yo creo que Santiago, en su conocimiento ya en la Unión Soviética, no solamente acompañó los cambios, sino que en muchos casos estuvo por delante de los cambios en la Unión Soviética y por delante de los cambios también después en España, ¿no? En ese sentido fue en algunos casos, aunque pues parezca extraño decirlo, un heterodoxo, pero que consiguió en ese momento pues conectar con lo que estaba pasando en la sociedad y en la izquierda, en este caso en el Partido Comunista o los partidos comunistas europeos en aquel momento. Elaboró también la estrategia del eurocomunismo y fue capaz también en esos momentos de proponer una salida democrática que luego finalmente triunfó, que es la reconciliación nacional y que es parte de un debate dentro del Partido Comunista de España después de un largo periodo de lucha antifranquista en el interior, que terminó con esa propuesta que al final fue una propuesta también que contribuyó a la transición democrática. Una última pregunta antes de abrir esta entrevista al resto de contertulios. Otro nombre clave dentro del Partido Comunista durante esta historia reciente, en el siglo XX, de España fue Dolores Ibárruri. Hay que recordar que Santiago Carrillo la sucedió al frente de la Secretaría General del PC mientras ella era presidenta. ¿Fue intensa la relación entre ambos? No cabe duda que fue intensa y digamos que no se hubiera entendido la Secretaría General de Santiago sin previamente el plácet o digamos el apoyo de Dolores Ibárruri, ¿no? Es verdad que fue intensa y que las dos figuras, la figura de Dolores más asociada, digamos, a la República y luego la figura de Santiago en esa época, digamos, de la lucha antifranquista, son prácticamente las dos figuras que representan el tránsito del Partido Comunista de España desde la época de la República a la lucha antifranquista y finalmente a la democracia. Bueno, pues abrimos ya esta mesa de debate. Juan Cruz, si quieres ser el primero en preguntar. Bueno, me ha interesado mucho lo que usted ha dicho acerca de que Carrillo representaba lo mejor de la política. ¿Eso es una categoría parada en el tiempo? ¿Qué ha pasado luego de Carrillo y esa generación en la que estaban también los contrarios de Carrillo para que en España la política esté descendiendo al descrédito que ahora parece que está? Bueno, yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad que nos da, vuelvo a decir otra vez, una desgracia como es la muerte de Santiago Carrillo, para reivindicar lo bueno de la política, porque en estos momentos en que vivimos una crisis económica, vivimos la sensación también de que la política es débil e impotente ante los mercados y ante los intereses particulares, podemos tener la tentación, yo creo que se está produciendo en este país también la tentación de denostar a la política y a los políticos, ¿no? Y yo creo que es un riesgo que no nos podemos permitir. En ese sentido, es necesario recuperar, digamos, esa visión de la política como interés colectivo, también la visión de la política como renuncia para llegar a acuerdos. Yo creo que es necesario recuperarla y al mismo tiempo es necesario reflexionar sobre los errores que hemos cometido en política, ¿no?
los errores que se han cometido y que se han visto después de la transición democrática y los que cometimos ahora los que somos representantes políticos. Pero esto no pasa solamente en España, ¿no? Yo creo que la polarización de la política es una dinámica internacional que se produce desde los años 70, en que además se produce una polarización cada vez mayor, una desigualdad cada vez mayor entre ricos y pobres, ¿no? Yo creo que se ha de alguna manera encallecido, se ha endurecido la política como consecuencia del endurecimiento de la vida económica y social. Yo creo que es lo que vivimos en España y lo vivimos en esta crisis. Yo espero que salgamos de la crisis y que sepamos reconciliarnos con la política. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor me parece un poco difícil desde el punto de vista de Izquierda Unida, pero yo hablaba mucho con Carrillo. Yo creo que sus posiciones no coincidían mucho con Izquierda Unida, desde luego últimamente, o casi nada. Era un hombre fervientemente monárquico, hay que decirlo, pero era fervientemente monárquico, esa es la verdad. Creía, vamos, que don Juan Carlos era el sumum de todas las bondades y virtudes. Y como usted sabe muy bien, como Carrillo no se callaba y a veces se expresaba con mucha contundencia, yo le he oído decir cosas sobre Izquierda Unida o sobre la marcha de Izquierda Unida en determinados periodos muy tremenda. Yo creo que ahora estaba muy alejado él de las posiciones de Izquierda Unida y quizás se había vuelto, voy a decirlo así, si es que se puede decir así, un hombre mucho más de derechas. No, no lo creo. Santiago, yo creo que además basta verle a él, ver a su familia, es un comunista y murió siendo un comunista. Otra cosa es que hiciera una valoración ¿No estaba ya afiliado? con respecto... Bueno, el comunismo no se lleva solamente en el carné, ¿no? Se lleva también en las ideas y en la práctica. Y yo creo que esa lucidez de Santiago en analizar la situación y esa posición de Santiago con los trabajadores, con los de abajo, yo creo que es lo más comunista. Pero en relación a la monarquía, tenía una valoración positiva del papel de Juan Carlos, del rey, en su momento, en el momento de la transición democrática y más tarde en el 23F, pero eso no, en mi opinión, no cambiaba su carácter republicano, ¿no? Y la cercanía o no a Izquierda Unida, pues teníamos conversaciones y normalmente, digamos, en los análisis económicos y sociales coincidíamos y algún aspecto puntual, como buen hombre de la transición, nos daba lecciones y a veces tenía razón. Muchas veces tenía razón. Señor Bazar, yo quería preguntarle la imagen que va a quedar del señor Carrillo, la historia, cómo va a juzgar al señor Carrillo desde el punto de vista de adelante hacia atrás en el tiempo. Y estando de acuerdo, yo creo que prácticamente la grandísima mayoría de los españoles en la gran labor del señor Carrillo en la transición y en su papel, yo estoy de acuerdo también con Suárez, probablemente los dos personajes que contribuyeron decisivamente a ello, también mirar hacia atrás y mirar la parte oscura. Yo quería preguntarle en torno a eso, si ha habido historiadores que han escrito, que han aportado pruebas de su participación en los sucesos de Paracuellos, pero yo quería preguntarle por algo que me parece paradójico, y es que en los últimos años, el gobierno de Zapatero, cuando en 2004 llega el PSOE al poder, se reabre la memoria histórica, se busca una verdad o se buscan muchas verdades, probablemente una parte en ese sentido muy legítima, que es la de enterrar a los muertos, que me parece que es absolutamente legítima, necesaria y buena, pero también contribuye de alguna manera a reabrir un pasado que no sé si a este país le interesaba, precisamente por contraste con una transición que había llevado a esa concordia. Y mi pregunta concreta es, ¿hasta qué punto la imagen de Santiago Carrillo, aquí, ese reabrir esas heridas contribuye precisamente a empeorar esa imagen? Una imagen que podía ser buena o muy buena para el conjunto de los españoles, precisamente por la transición, queda de alguna manera más manchada por reabrir un asunto que quizá estaba olvidado por los españoles. No lo creo. El régimen franquista hizo algo que es bastante conocido después de la victoria a través de las armas, aparte del exterminio de sus opositores, hizo lo que se denomina una causa general, que fue una reelaboración de la historia para, digamos, de alguna manera culpabilizar a los derrotados y entronizar a los vencedores. Bueno, lo hacen todas las dictaduras, pero eso es lo que hizo, ¿no? Con respecto al caso de Paracuellos, Santiago siempre ha negado su participación y además las atribuciones de los historiadores más rigurosos, Paul Preston, por ejemplo, y otros, no van en la dirección de Santiago Carrillo, sino en la dirección del delegado de la Internacional en España, ¿no? Creo que eso es así. En todo caso, Paul Preston sí que dice que hay pruebas de peso contra Santiago Carrillo. No, yo he leído el libro, no hay pruebas, no llega
a plantear. Sí, además dice que es inconcebible que no estuviera en la reunión donde se responsabilidad, la saca de los pero en todo caso esos 30 años es una obsesión lo de Paracuellos ya. Esos 30 años lo dice, por eso usted ha sacado el nombre de Paul Preston. Esos 30 años, en mi opinión, que pasaron más de 30 años desde el inicio de la transición democrática, merecían que hubiera otro relato de la historia de España, no el relato únicamente de las víctimas de los vencidos, sino el relato de 40 años de víctimas de los vencedores. Ese relato es necesario. Es necesario que tengan derecho a su propia historia, sobre todo siendo además los defensores de la República y los luchadores antifranquistas. Eso es lo único que se ha hecho en la recuperación de la memoria histórica, lo que llaman los alemanes una memoria compartida. ¿Por qué los alemanes tienen derecho a la memoria histórica con una memoria tan oprobiosa como es la memoria del nazismo, y los españoles no tienen derecho a la memoria histórica? Una parte de los españoles tienen que olvidarse, mientras los otros tienen el conjunto de las iglesias con los nombres de los caídos. Creo que eso no es un relato compartido y, por tanto, me parece parte de la transición democrática que después de 30 y tantos años pues pueda haber un relato también de los vencidos. Sobre esto que estabais comentando, a Santiago Carrillo en el programa Crónicas de esta casa también le preguntaron en una ocasión si él sentía la necesidad de pedir perdón por algo, y esto es lo que respondía. ¿Yo pedir perdón? No. Yo no tengo nada por qué pedir perdón. Otros tendrían que pedirme perdón a mí. ¿De qué le deberían pedir perdón, en este caso a Carrillo, siguiendo con este pequeño rifirrafe entre Gaspar Llamazares y Manuel Erice? De los derrotados, pues de 40 años de represión y de exterminio. Yo creo que nunca han pedido perdón, nunca lo han hecho. Y creo que no estaría de más que en algún momento en la historia de este país, de manera solemne por parte de las instituciones, se pidiera perdón a una parte de los ciudadanos que fueron durante 40 años pues reprimidos por una dictadura, ¿no? Y creo que nadie debería sentirse de alguna manera obligado a legitimar esa dictadura, ni heredero de esa dictadura, sino que ahora todos somos demócratas, por tanto no debe haber problema. Yo quería apuntar, si me permites, por terminar, que evidentemente aquí nadie apoya la dictadura, estamos muy contentos en democracia. Y creo que ha habido una etapa en la que precisamente la transición fue eso, es a olvidar el pasado. Además hubo un pacto preciso por todas las partes, incluido el propio Santiago Carrillo, que yo creo que es la parte de grandeza que tiene él. Y sí creo que de todas las personas, como se hizo con Manuel Fraga recientemente, hay que contar lo mejor y lo peor. Y en la parte que respecta a Paracuellos, sencillamente, yo creo que es un tema que él se ha llevado a la tumba y que nunca ha dado una versión alternativa. Es una obsesión, como le vuelvo a decir, que es una obsesión de la derecha más extrema de este país. De la derecha más extrema de este país. Que es la que no aplaudió hoy mismo en el Congreso de los Diputados. Bueno, lo que está claro es que el tema Paracuellos de Jarama, gusto más o gusto menos, sí que es cierto que es uno de los asuntos de los que se habla o que sale a la luz. Parte de la causa general que cada se saldó vez por parte de los que se habla de Santiago Carrillo a sangre y fuego, y por tanto, digamos, que requiere un relato alternativo, que es el relato de las víctimas. Seguramente que vamos a seguir hablando sobre este asunto a lo largo de esta noche, pero ahora sí voy a darle el turno de palabra a Esther Esteban, que también quiere preguntar a Gaspar Llamazares. Más allá de lo de Paracuellos, que evidentemente es un tema, y todo el mundo le hemos preguntado a Santiago Carrillo en algún momento por eso, sin ser de la derecha extrema, o sea, simplemente como un hecho histórico y una de sus sombras. Hoy me ha gustado usted mucho, señor Llamazares. No hay ninguna sombra en el caso del fallecimiento de Fraga. Dígame una cosa, porque le iba a decir que hoy me ha gustado su análisis. Vamos, si puedo preguntar, pregunto. Y si no, sí, por supuesto. Simplemente me ha gustado su reacción, porque usted ha hablado de errores y de cosas muy estupendas que hizo. Aquí hemos hablado, evidentemente, de la grandeza. Yo, el mejor momento de Carrillo, sin duda, fue la transición. Ahí le conocimos muchos. Y le digo muchos porque la gran crítica que entonces le hacíamos a Carrillo es que precisamente en la transición no defendió bien lo que fue el Partido Comunista en el exilio. La merienda se la llevaron los socialistas, cuando en ese momento la merienda no era suya. Eso se lo reclamamos en nuestra juventud. Somos coetáneos, supongo más o menos, y era una de las reclamaciones que se hizo. Y otra leyenda negra, pues hablar también de leyendas negras, es si el
persiguió en su etapa del exilio a comunistas. ¿Sabe usted que esa es una de las leyendas que se ha dicho sobre él? Y si efectivamente el no poner en su sitio al Partido Comunista de España, que le correspondía, por lo que luchó en el exilio, fue una de las cosas que le llevó a ser socialista, porque Santiago Carrillo, siendo socialista y ha muerto siendo un socialista. Y Creo fue comunista en una gran etapa de su vida. Que yo sepa, no tenía el carnet. No, formó un propio partido socialista, que en su día usted sabe que se calificó que ese partido. No tenía el carnet del Partido Socialista y verán ustedes mañana la bandera que está sobre la tumba de Carrillo. Esa disposición es inapelable. Es la bandera del Partido Comunista de España. Por tanto, ha muerto sintiéndose comunista y considerándose un miembro más de esa tradición histórica. Pero yo creo que a Carrillo se le puede, digamos, atribuir muchas cosas, ¿no? Probablemente, digamos, resulta paradójico que en España, que siempre hablamos bien de los fallecidos, pues a Carrillo no hagamos lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, creo que decir que es responsabilidad de Carrillo el que el Partido Comunista no tuviera el lugar que le correspondía, no, el Partido Comunista no logró el lugar que le correspondía en la democracia española, pues porque hizo una gran labor en la lucha contra la dictadura. Sin embargo, la mayoría de la sociedad española era una sociedad atemorizada, la mayoría de la sociedad española llegó a la democracia, digamos, vinculada a los partidos que estaban en el centro político, y el Partido Comunista de España quedó con una representación pues mucho menor de lo que era su influencia política y su influencia cultural. Atribuírselo a Carrillo, en mi opinión, es un error. Y luego también nosotros hemos contribuido, nuestra propia historia ha sido una historia de confrontaciones, de divisiones, que han tenido más que ver con nuestros resultados que, bueno, pues los aciertos o las equivocaciones de Santiago Carrillo. Creo que atribuírselas a una sola persona pues es, en mi opinión, excesivo. Y luego hemos cometido errores, y seguramente Santiago como secretario general también. Pero la persecución de los disidentes, bueno, en política, digamos, no se lleva muy bien eso de que te contradigan, y sobre todo que intenten formar una mayoría frente a tu mayoría, ¿no? Eso en política se da en prácticamente todas las formaciones políticas, tanto de izquierdas como de derechas. No creo que Santiago haya perseguido o, digamos, haya marginado más a sus detractores que en otras formaciones políticas. ¿Alguna vez, señor Llamazares, creyó en lo que es el No, esa es otra etapa, porque claro, como dije antes, yo empecé precisamente en la época juvenil, en el movimiento estudiantil, frente a Santiago, que en aquel momento, digamos, negociaba la transición política desde una posición radical. Y luego, desde Asturias, nosotros hicimos la campaña en favor de Santiago Carrillo, pero después de las elecciones de 1982 también nos enfrentamos a Santiago Carrillo en torno al proyecto de Izquierda Unida, ¿no? Porque Santiago no lo compartía, nosotros apoyábamos el proyecto de Izquierda Unida. Bien, esa es la historia de la división en el Partido Comunista de España. Pero yo, cuando volví de Asturias, cuando vine de Asturias aquí a Madrid, digo volví porque yo estudié parte de mi carrera aquí en Madrid, pues me encontré a un Santiago que relativizaba esas divisiones, que sobre todo pues abundaba en lo que nos unía, ¿no?, desde el punto de vista de la izquierda, y que me acogió y acogió a mis compañeros con una gran capacidad de diálogo, y que ha sido siempre una referencia para la izquierda, estuviera o no estuviera en el Partido Comunista de España, estuviera o no estuviera en Izquierda Unida. Como digo, hemos tenido diferencias, pero hemos tenido muchas más coincidencias, y siempre ha sido un punto de referencia para la izquierda española, y ha muerto siendo ese punto de referencia. Muchas más coincidencias que diferencias es lo que quiere destacar Gaspar Llamazares, para el que Juan Cruz creo que tiene una pregunta más. Juan. Bueno, es más bien un documento. Yo entrevisté a Carrillo en el año 2006 y le pregunté por ese tema tan reiterado de Paracuellos, y él explicó que en el camino, ya fuera de mi jurisdicción, como miembro de la Junta de Defensa de Madrid, alguien sorprendió al convoy y lo atacó. Los milicianos antifascistas que los custodiaban no se sintieron con valor para jugarse la vida salvándola de aquellos que al fin y al cabo eran sublevados, y se produjo esa tragedia. Yo le pregunté si a él le molestaba que yo le hiciera esas preguntas, y él dice: hombre, comprenderá usted que no me agrada nada, he respondido tanto a esa pregunta
y ya me escuece. Pero años después, en el año 2011, entrevisté a Paul Preston, que ha sido traído aquí a colación, y le pregunté cuál era la responsabilidad de Carrillo en Paracuellos. Y entonces me dijo, la implementación o la ejecución la hacen anarquistas, gente del 5º Regimiento, algunos del NKVD. La idea de que Carrillo es el único responsable de Paracuellos es absurda. El titular tendría que ser Carrillo, uno de los principales 15 responsables de Paracuellos. Pero ese titular no es tan eficaz como Carrillo culpable. Eso me dijo Paul Preston en una entrevista de 2011. Yo creo que podemos dejar este tema de momento aquí, despedir ya a Gaspar Llamazares, diputado por Izquierda Unida. Muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa para recordar la figura de Santiago Carrillo.